Ya. Buenos días, ya estamos en el aire, ya nos están viendo de todas partes del mundo. Les damos la bienvenida a la iglesia. Somos iglesia, las niñas, Lina, Mariet, todas las personas que se reúnen con el único propósito de adorar al Señor, adorar a nuestro único Salvador como es nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Él porque a través de Él somos salvos, porque a través de Él hemos alcanzado su gracia. Te damos gracias hoy, Señor, porque está siempre presente en nuestras vidas. Hoy queremos de manera especial alabarte, queremos de manera especial decirte que te amamos, decirte que tenemos nuestros oídos espirituales despiertos, Señor, atentos a toda enseñanza que tú quieras impartirnos, Señor, a través del pastor Guillermo Hernández, a quien le has tocado el corazón para traer esta enseñanza que hoy nos va a llenar el espíritu. Gracias, Señor, le damos la bienvenida a todos, que hace algunos días no los veíamos, los extrañamos y nos sentimos muy contentos de que estén nuevamente aquí con nosotros. Nuestro Dios hace milagros, es un Dios de milagros, es un Dios que sana, es nuestro primer médico, es nuestro único y exclusivo abogado, quien presenta defensa de nosotros ante el tribunal. Somos bendecidos por su gracia. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios reina, salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, oh, Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte,
gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y ahí en medio de la enfermedad, en medio del dolor, el Señor se exalta, porque el Señor dice en su palabra que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Amén, amén, amén. Querida iglesia, queridos amigos, familia, buenos días. Buenos días, qué bendición tener un nuevo día de vida, porque si abrimos los ojos y podemos poner los pies sobre esta tierra es porque Dios tiene algo especial hoy para nosotros.
La vida misma es un regalo divino, es un regalo precioso, es un regalo que no depende ni de tus fuerzas, ni de tu alimentación, ni de tu ejercicio. La vida es un regalo de Dios. El único que puede dar vida es Cristo. Y Él tiene un tiempo para darnos vida y un tiempo para llevarnos a su presencia a seguir viviendo. Porque en Él la muerte es ganancia, la muerte simplemente es un paso para una mejor vida. Amén. Por eso Él es el dador de la vida. Y por eso el enemigo, lo contrario a la vida es la muerte, y lo contrario al poder de Dios y el poder de tener vida es el pequeño poder que tiene Satanás de traer muerte. Pero por eso siempre estamos mirando a la cruz, porque Satanás no está derrotado por las miles de veces que tú le nombres a Jesús, sino porque Jesús hizo la obra, Jesús lo derrotó, Jesús lo venció. Y ese Jesús que vive en tu vida, el enemigo sabe si realmente vive en tu vida. Él sabe quién cree y quién no cree en Jesús. Amén. Entonces, qué privilegio poder cada domingo afirmarnos en el mensaje de aquel que murió y resucitó. Y todo lo puso el Señor bajo sus pies. No sé qué situación estés pasando, no sé cuál sea tu dolor, cuál sea tu temor, cuál sea tu deuda, cuál sea aquello que te está quitando la paz. Pero yo te quiero decir que el Señor venció eso, que esa enfermedad, que este virus, que esta crisis, que todos estos movimientos están bajo los pies del Señor. Amén. Él tiene la primera y la última palabra. Él no está escribiendo la historia de acuerdo a las circunstancias que el mundo está viviendo, de acuerdo a las circunstancias que mi familia está viviendo, a mis propias circunstancias. Él escribió la historia completa, completa. Los bestsellers no pueden salir a medias, salen completos. Y así sale la palabra de Dios completa, porque la completud de la palabra es Cristo. Es Cristo y solo Cristo. Hace 8 días hablábamos sobre lo que el Señor había puesto en nuestro corazón de parar de este afán, de esta vida loca, de esta rutina, de este más y más y más y más. Y esta semana miraba en la vida de mis hijas un ejemplo hermoso de cómo es parar. Esta semana ya estuvieron sus exámenes del Estado, los exámenes que las califica y les permite ver en qué áreas necesitan ser fortalecidas. No en qué áreas son malas, porque la mayoría de niños o la mayoría de papás podemos decirles, ay, es que tú no has aprendido nada. No, son áreas en la vida de nuestros hijos que necesitan fortalecerse. Esas pruebas, esos exámenes que presentamos no es para ver lo malos que somos, sino aquellas áreas donde más necesitamos. Igual que ellas, yo veo mi vida en los momentos que Dios dice para. Esos momentos de parar, ellas dejaron de tener clases regulares, dejaron de la rutina normal de la tarea, del proyecto, de todo, para dedicarse única y exclusivamente a presentar sus pruebas. El profesor de una de ellas nos dijo, mándenle una blanket, una cobijita, una almohadita, para que ellos después del examen puedan descansar. Oh my gosh, ojalá mis hijas siempre recuerden eso, que en los momentos de prueba, en los momentos que estamos enfrentados a algo que va a evaluarnos, a veces las cosas de la salud, las finanzas vienen a evaluarnos, vienen a mostrar qué tenemos y qué nos falta. Pero era tan precioso la actitud del profesor al pedirnos que les mandáramos su blanket y su almohadita para que ellos pudieran descansar. Y yo pensaba en el Señor, en este momento que nos llevó a decir, paren. Él está dándonos ese blanket, que es su palabra, esa almohada, que son sus promesas, para poder esperar en ellas al siguiente día, a la siguiente evaluación. Y al pensar en eso, en que las pruebas dejan ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades, con el Señor dejan ver qué estamos creyendo y cómo estamos viviendo. Y quiero compartirles un salmo. Una palabra que está en el libro de Jeremías, capítulo 17, de los versículos 5 al 8, dice así: esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos,
que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor. Amén. Y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de dar fruto, de producir fruto. ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu afán? Esta semana la canción de Majo y Dan, que se llama La Carrera, ha ministrado tanto nuestro corazón, ha sido nuestra oración, nuestra meditación. Y hay un pedacito de la canción que dice: de tanto correr, descansé y pude respirar. No sé qué está agobiando tu respiración. La ansiedad por el futuro, la ansiedad por la decisión que tomaste y no ves las cosas con claridad, o tal vez se pusieron aún más difícil. No sé cuál ha sido tu correr y correr. Pero hoy el Señor quiere, a través de su palabra, no solo traerte esperanza, sino traerte descanso y que puedas respirar. Y cualquiera sea la prueba, la evaluación que estés pasando en este momento, Él es esa almohada donde puedes descansar. Mi hija mayor esta semana me dijo: ¿sabes una cosa, mamá? Después de tomar la decisión de parar toda decisión por el resto del año y descansar en el Señor, volví a soñar. Y eso pegó a mi corazón. Volví a soñar. ¿Cuántas veces dejamos de soñar? No de tener ilusión, porque a veces nos llenamos de ilusiones y nos desilusionamos. El Señor nos ha dado sueños. El Señor nos ha preparado y nos ha dado talentos. Y toda nuestra vida lo ha permitido por un propósito bueno. Y en el correr y correr nos llenamos de ilusiones falsas. Pero cuando paramos y dejamos que el sueño físico y el sueño espiritual se renueven, volvemos a soñar con aquella escalera que subía al cielo, como el predicaba el pastor hace 8 días. Volvemos a tener esperanza en esto que se llama iglesia. Amén. Donde podemos apoyarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros y creer los unos en los otros, porque es la única forma de llevar el reino de Dios a esta tierra dividida, oscura y enferma. Padre, gracias. Gracias por esta mañana donde podemos volver a llevar tu palabra, por tu infinita gracia y misericordia. Hoy oramos en el nombre de Jesús, que mi corazón, el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje hoy o que lo va a escuchar en diferido, Señor, sea un corazón fértil para recibir la revelación de tu Espíritu, Dios. Y rompa así, Señor, toda muralla de incredulidad, de temor y de duda. Y pueda florecer en nosotros tus sueños, tus planes. Porque queremos ver y disfrutar de tu misericordia, de tu gracia y de tu poder. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hija me dijo: ¿por qué pones una silla ahí, mamá, si no hay nadie? Y le dije: tú no ves a nadie, pero ya Dios ha puesto en nuestro corazón el ver a las personas que no podemos ver en vivo y en directo, pero las vemos en nuestro espíritu. Angelita, Marta, Odilia, Maurice, todos aquellos que se conectan. Aquí está su lugar. Aquí en nuestro corazón está su lugar. En esta, la iglesia del Señor, hay un lugar donde puedes llorar, donde puedes reír, donde puedes ser tú sin máscaras. Oramos y estamos clamando porque el Señor amplíe nuestras estacas, nos regale un lugar donde podernos congregar, porque sabemos que cada domingo Él está aderezando manjares para que comamos de Él.
Y así como podemos llevar el alimento espiritual, anhelamos también llevar el alimento material de nuestra amistad, de nuestra hermandad. Los amamos, pastor. ¿Qué tal? Buenos días. Una vez más, saludos a todos los que nos ven allí por el Facebook Live, a los que nos van a ver en diferido. Bendiciones desde aquí, desde Amazing Grace. Y... ay, no me agarro esto por acá, ¿será? Sí. No, pero no se vaya, chino, venga. Y vamos a seguir cantando un momentito esa canción que estábamos cantando. Te dije que no te fueras y te fuiste. ¿Por qué? Pero he regresado. ¿Por qué desobedeces? Sí. Y a todos los que nos están viendo, Dios los bendiga. Qué chévere que se hayan conectado, qué chévere que estén allí en el Facebook Live, a la familia, a los amigos, a los hermanos, a todos esos que hace días y hace meses no vemos a causa de esta crisis que nos tiene todavía soportando el aislamiento, el distanciamiento. Les mando un abrazo, un saludo y con el anhelo de mi corazón y de todos nosotros de poderlos ver nuevamente aquí en este lugar o en otro lugar, pero que podamos compartir una vez más y practicar, como dice la palabra de Dios, esa comunión de los santos. Y los santos no son otros sino los hijos de Dios, los miembros de la iglesia, una comunidad de hijos perdonados, no perfectos, pero perdonados y aceptados en Cristo. Esos somos los santos del Señor. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguno. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Tú vives en mí, vives en mí. Tu gracia me levantó, gracia que me levantó, nombre que me restauró. Has sido fiel, tú has sido fiel, has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levantó, gracia que me levantó, nombre que me restauró. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracia que me levantó, nombre que me restauró. Has sido fiel, has sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad
nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Oramos para que sea tu palabra siendo refrigerio para nuestras almas, aliento para nuestros corazones, alimento para nuestro cuerpo, afirmando nuestra esperanza en tu amor, en tu fidelidad, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas transformando nuestras vidas, restaurándonos, Señor, guiándonos a tu verdad, Señor, derramando ese poder tuyo, Señor, sobre tus hijos, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Tu palabra dice que es el poder que habita en cada uno de nosotros, los que creemos en ti, Señor. Que podamos ser como esas fuentes que tu palabra dice, que de su interior brotan ríos de agua viva, y que muchos puedan saciar su sed. Que no temas ni temamos abrir nuestras bocas para proclamar tu palabra y para ser instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y el tema de hoy, el título que le puse hoy al mensaje es La iglesia secreta. La iglesia en secreto. Me pareció interesante ese tema porque he estado revisando y en relación con lo que hemos estado hablando en los últimos días acerca de confiar y acerca de perseverar, de no detenernos, pero que cuando nos detengamos no sea para dejar de hacer, sino para seguir descansando en tu verdad, descansando en que tú, Señor, tienes el control de nuestras vidas, el control de nuestro futuro, el control de nuestras circunstancias, el control de mi familia, de todo lo que a mí me interesa, porque lo que le interesa a tu corazón le interesa al corazón de Dios, porque es tu papá y te ama y Él siempre está pendiente de nosotros. Y estaba pensando en esa iglesia secreta a raíz de leer un libro de un pastor que se llama David Platt, que escribió un libro que se llama Radical, y habla acerca de esa fe radical, habla acerca de esa iglesia radical, acerca de que tenemos que tratar de salirnos como de ese esquema cultural de este país, de Estados Unidos y en general del esquema occidental, en donde la iglesia se ha convertido en un lugar de entretenimiento, un lugar cómodo, un lugar lleno de cojines abollonados, para que no te duela, para que no te incomode, para que no te moleste. Pero cuando nos sacan de esa caja de comodidad, entonces pegamos el grito y nos quejamos y decimos, ay no, pero qué pereza esa iglesia, ay qué pereza ir hoy, o por qué no tienen esas luces que me gustan, por qué no tienen esa banda que me encanta, por qué no hay ese espectáculo que todos quisiéramos ver, como todas esas otras iglesias, por qué no nos consienten. O yo no sé qué pregunta o qué queja podemos sacar nosotros. Y mucho de eso ha ocurrido durante este año de pandemia. Nos tocó salir de ese lugar donde acostumbramos a estar y nos sacó de esa caja de comodidad. Y nos ha mostrado que la iglesia se puede hacer de muchas maneras, como lo que estamos haciendo hoy en este lugar. Y mientras leía a partes de este libro, este predicador que se llama David Platt nos habla acerca del sueño americano y el sueño de Dios.
Y él dice que el hombre de Estados Unidos y el hombre occidental en general, al adoptar ese famoso sueño americano, acepta una peligrosa suposición. Y es también aceptable una meta que se convierte en una meta mortal. ¿Y cuál es esa suposición que se acepta y que es peligrosa? Esa suposición es la de creer en nuestra propia habilidad. El sueño americano trata entonces de lo que la gente puede lograr cuando cree y confía en sí misma. Y el evangelio es todo lo opuesto. El evangelio es lo opuesto del sueño americano. Podríamos decir que el evangelio no es el sueño americano, el evangelio es el sueño de Dios. Y el sueño de Dios no es confiar en ti mismo ni en tu habilidad. El sueño de Dios es confiar en Él y en su poder. Confiar en su amor y su gracia por ti. Nos enfrenta a nuestra completa incapacidad de lograr cualquier cosa separados de Él. Y aquí hay una clave de la cual quiero hablar en un minuto. Nuestra confianza en nosotros mismos nos hace pensar que no necesitamos estar pegados de Dios. Porque si hay recursos, si hay inteligencia, si hay tecnología, si existen la manera de hacer las cosas independiente de Dios, entonces no vamos a necesitar a Dios, porque es suficiente contigo y suficiente conmigo. Y resulta que ese no es el sueño de Dios, porque en su palabra dice que tenemos que estar pegados de Él, que nuestra habilidad es limitada. Es más, que cuando hacemos las cosas en nuestra forma y a nuestra manera, la mayoría de veces nos equivocamos, nos damos contra la pared y caemos allí tirados exhaustos y ya no podemos más. Y a veces es solamente en ese instante cuando ya toteados contra la pared, cansados de tratar de empujarla y derribarla, decimos, ay, ya no puedo más. Y es en ese momento cuando es el momento de levantar nuestra mirada y decir, ay, Dios, ahora sí, ¿dónde estás? Ahora sí te necesito. Luego, el sueño americano, puedes anotar ahí también, tiene como meta exaltarme a mí mismo. Pero el evangelio tiene como meta exaltar a Dios. Es muy diferente. La cultura de hoy, la cultura occidental, el sueño americano, como lo quieras llamar, quiere exaltar tu yo, exaltar tu ego, tu propia capacidad. Pero el evangelio quiere que exaltes a Dios, porque cuando tú exaltas a Dios, ¿cuál es la respuesta? Que Él se encarga de tu vida, se encarga de tus circunstancias, se encarga de tu futuro, de tu caminar. Y hablando entonces de no estar separados de Él, sino de permanecer en Él, hay una historia muy bonita o una comparación que hace el Señor en el Evangelio de Juan, para que lo busques allí. Está en el capítulo 15 de Juan. Juan, capítulo 15. Está temblando. Ah, no, es que movieron la cámara. Juan 15, del versículo 1 al 6. Yo soy, lees conmigo allí. Allí en Juan 15 es una de los apartes donde el Señor habla de quién es Él. Él se define en el grandes yo sois, como lo hemos visto, lo hemos hablado en otras ocasiones. Yo soy la resurrección. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Y acá dice, yo soy la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Y mi Padre es el viñador o el labrador de esa viña. Y luego agrega, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Cuando dice allí sarmiento, está hablando de las ramas. Y aquí tenemos esta que fuera la vid, aquí está la rama y aquí está la otra rama. Estos son los sarmientos. Y la vid verdadera es de allí donde están pegadas las ramas. Y de las ramas empiezan a salir los frutos. Entonces Él dice, yo soy la vid verdadera. Toda rama que en mí no da fruto, la quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces aquí hay tres claves en este pedacito del Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo del 1 al 6. Dice que primero Él es uno de los grandes yo soy la vid verdadera. Hay muchas otras ramas a las cuales tú te puedes pegar. Hay otras muchas realidades de las cuales tú te puedes apalancar, apoyar.
Pero la verdadera vid que genera el verdadero alimento es una sola y se llama Jesucristo. Amén. Solamente cuando nos adherimos a esa planta verdadera, la vid, nos convertimos en fructíferos. Si estamos pegados a otras vides, a otras fuentes de nutrición, a otras fuentes de sustento, sí, realmente nos podemos ir alimentando, pero el fruto va a ser temporal, va a ser un fruto efímero, va a ser un fruto que no se puede comparar con el fruto que pudiésemos dar cuando nos anexamos, cuando nos pegamos, nos adherimos a la vid verdadera. Pero aquí hay una manera que se ha interpretado que trae como mucha duda y como ansiedad a los creyentes, porque él dice, tú rama, si no das fruto, lo quito. Y el que da fruto, lo podo para que dé más fruto. Entonces uno dice, ay, yo tengo que dar fruto. Como no he dado fruto, el Señor sabe qué va a hacer, me va a sacar. Soy una rama que no da fruto y él dice aquí que me quita. Y si doy fruto, entonces ahí sí me poda para que dé más fruto. Pero aquí, cuando analizamos esto en el original, la palabra, y es muy bonito porque en griego generalmente estos escritores hablan con juegos de palabras, como que cuando uno lo lee en el original ve y encuentra rimas, como que yo siempre les recuerdo esa parte cuando Pablo escribe y aquí cuando Juan escribe también. Dice aquí que todo sarmiento que en mí no da fruto, airó, que es la palabra que usa allí. Pero el que da fruto, catairó. El que no da fruto, airó, mas cuando da fruto, catairó. ¿Qué es eso? Pues resulta que cuando vas a mirar qué quiere decir ese verbo, airó, quiere decir levantar. Y si tú ves un viñedo, te das cuenta que las ramas, si las tiras al piso, se van a llenar de escombros, de tierra, pedruscos. Entonces, ¿qué pasa con esa rama que está arrastrada, por decirlo así? Está pegada a la viña, pero le cuesta trabajo dar fruto porque está llena de pedruscos, está medio enterrada. Entonces, él dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo levanto. Porque fíjate que si el sarmiento está en Cristo, si tú eres la rama que está en Cristo, es imposible que no des fruto. Si la rama está separada, obvio que no da fruto. Pero si la rama está pegada a cualquier planta, va a dar algún fruto, porque está pegada a la planta. O sea, lo normal y lo lógico y lo obvio es que si estás pegado a la planta, das fruto. Pegados de Cristo, damos fruto. Amén. Gloria a Dios. Pero si estamos en el piso, si estamos sobre el terreno caídos, es difícil dar fruto. Entonces, ¿qué hace Él? Lo levanta. Levanta tu vida para que puedas dar fruto. Cuando las ramitas se levantan, si tú has visto los viñedos, las ramas están, si las dejas solitas allí, se arrastran. Entonces, ¿qué hacen? Las levantan y las pegan en unos soportes de madera que parecen una cruz. Y de allí las enredan para que ellas empiecen a crecer pegadas de esos andamios. Y entonces están levantadas del piso. Cuando levanta la rama, entonces empieza a dar fruto. Y cuando da fruto, entonces el Señor llega y que dice, la limpia. Entonces cuando el Señor te levanta, es para limpiarte. Cuando llegas a Él, en otras palabras, y te adhieres a la vid verdadera, empiezas a dar fruto. Él te levanta, te limpia, entonces ahí viene el catairó, limpiarte, quitar las impurezas, quitar la tierra que tenías cuando llegaste al Señor para que dieras más fruto. Por eso dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. En otras palabras, cuando nos pegamos al Señor, su palabra nos limpia. Él es el que nos limpia. Él nos levantó de la muerte. Él nos levantó del pecado y nos pegó a su vida. Allí nos alimenta y al estar levantados en Él, somos capaces de dar fruto. Pero separados de Él, no vamos a dar ningún fruto. Entonces, volviendo otra vez al sueño americano, el sueño del ego, que lo puede hacer solo, somos capaces quizás de dar algún fruto, pero ese fruto no es un fruto que perdura. Pero pegados del evangelio es cuando vamos a dar el verdadero fruto, porque estamos pegados de Cristo, hacemos parte de Él mismo, porque la rama hace parte de la planta. Estamos adheridos, como decías tú,
adheridos a la rama principal que es Cristo. Y luego agrega, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y allí la palabra que usa para permanecer es meno, que quiere decir vivir. En inglés dice abide, quiere decir habitar en él. Permanecer es quedarse a vivir en ese lugar. Abide es como habitar en un lugar, quedarse allí y echar raíces. Eso es permanecer en él, quedarse a vivir con él, quedarse a vivir en él. Y al estar viviendo en él, al creer en él, nos convertimos en esa rama que da mucho fruto, porque él nos ha levantado y nos ha limpiado. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. O sea, si alguien no está habitando en mí, es decir, está separado. El que está separado, obviamente, una rama separada, se seca. Alguien que no está pegado a la vid verdadera, eventualmente se secará. El fruto entonces de nuestra predicación debe ser o no debe estar esperanzado en nuestra habilidad, en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Cuando tú estés en algún lugar y el Señor te ponga en tu corazón a hablar de Cristo, a hablar de su evangelio, a hablar de las buenas nuevas, no pienses en que tú tienes la fuerza, que tú no tienes la habilidad. Más bien dile, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué hago con esta persona? ¿Cómo quieres que yo le entre hoy? Si tú pides esa sabiduría, entonces el Señor te va a dar la sabiduría y te va a dar el poder del Espíritu Santo que fluye a través tuyo. Y si me traes un pedazo de papel higiénico, te lo agradezco porque se me alborotó la alergia. Y pensaba en la iglesia secreta. Y hablaba este pastor que un día estuvo en Medio Oriente visitando un país, en esos lugares donde las iglesias tienen que ser a escondidas. Entonces llegó y se encontró con alguien que le dijo, bueno, silencio, usted se va a poner esta capucha, este saco con capucha negra y va a caminar delante de mí, silencio, con la cabeza abajo. Alguien va a llegar allí y le va a decir dónde es que tiene que entrar. Dijo, listo, él se fue con la cabeza abajo y su capucha y va caminando, llega a ese lugar. Y cuando llega a ese lugar se encuentra con unos feligreses en un cuarto. Thank you. En donde había ancianos, jóvenes, niños en ese mismo lugar. Y todos estaban así, a la expectativa, esperando que él llegase a predicar la palabra. No había aire acondicionado, no había sillas, no había banda musical, ni siquiera había una guitarra, todo era sencillo y simple. Lo único que tenían ellos era deseo de escuchar la palabra. Y lo comparaba él con nuestras iglesias. La banda que toca, las luces que se mueven, el sonido espectacular, el aire acondicionado. Decía, ¿será que nosotros estamos realmente deseosos de escuchar la palabra? ¿Será que si nos quitaran todas estas cosas adicionales, aún tendríamos sed? ¿Aún tendría sed de escuchar su palabra? Y estas personas le decían, por favor, quédese otro rato más. Queremos seguir escuchando de la palabra. Ok, está bien. Y él decía, qué increíble. Uy, pero tranquilo, no, tampoco. Se me vio que tenía pues ya el rollo. Y estas personas le dijeron, por favor, vuelva mañana que nosotros después de que terminemos el trabajo, queremos volver otra vez a escuchar la palabra. ¿Te puedes quedar mañana? Y pues claro, queremos oír más del Antiguo Testamento. Y él se quedó varios días haciendo esto, por varias largas horas. Cuando se acabó el tiempo le dicen, hemos estado aquí entre nosotros discutiendo y queremos saber también del Nuevo Testamento. Y él apenas se reía. No, es en serio. Y le tocó quedarse más días hablando del Nuevo Testamento. Y esta gente tenía sed de la palabra. Y no importaba las condiciones del lugar, no importaba si no había comodidades, no importaba si existía el aire o no existía la luz o no había silla, querían escuchar la palabra. Y eso es lo que
Yo le pido al Señor que haya en mi corazón y que haya en el corazón tuyo, que haya sed por su palabra. Y en el día de ayer, no, antier, vinieron unos amigos y uno de ellos me contaba su experiencia con el Señor. Y es un muchacho, no voy a decir ahorita el nombre, sino hasta que él quiera contar alguna vez el testimonio. Ojalá sea pronto. Y es este muchacho que empieza desde joven a buscar lo sobrenatural. Dice, yo quiero conocer de Dios, quiero saber que eso existe. Pero él le habían hablado de Jesús y le decía, no, eso es aburrido, yo quiero realmente conocer lo sobrenatural, conocer el más allá. Y entonces empieza a experimentar con Buda, con los Hare Krishnas, con los libros sagrados de la India. Empieza a experimentar con drogas alucinógenas, se va y se mete los viajes con marihuana a ver si así se encuentra con el más allá. Luego le dicen, no, no es marihuana, es tomando una planta que se llama el yagé en el Amazonas. Entonces se va al Amazonas donde los chamanes y hace el rito del yagé y se mete ese brebaje y empieza a ver alucinaciones, empieza a ver cosas horribles y dice, no, esto no es. Y luego se va otra vez a Antioquia, donde él vivía, se encuentra con una bruja y le dice, no, mire, vamos a aprender a echar el tarot. Dice, sí, esto es, esto es. Y tampoco allí encuentra. Luego se va donde los que se encuentran con los ovnis, en una montaña donde adoran a los extraterrestres y, ay, no, allá tampoco es. Hasta que al fin, algún día se encuentra con alguien que le predica de Jesucristo. Y el Espíritu Santo lo toca. Y la paz de Dios lo embarga y dice, wow, esta paz no la había sentido nunca en la vida. Y empieza entonces a buscar de Dios y se da cuenta que es simplemente creer en Cristo y su paz y su poder se empieza a derramar sobre él. Y empieza a predicar su palabra y lo invitan a lugares a predicar. Y cuando predica la palabra, él habla y la gente se cae al piso. ¡Fua! Y dice, ¡oh! ¡Uy! ¡Wow! Y siente esa paz y dice, esto sí es, wow, no podía creer que eso fuera así de fácil. Y vamos a invitar uno de estos días para que cuente ese testimonio que solamente él lo puede contar con las emociones que él mismo expresa al compartir de su testimonio. Pero lo que quiero yo que quede en este instante es que él tenía sed de encontrarse con Dios y buscó allí. Se metió en los lugares más inesperados, en las sectas más oscuras, buscando y buscando porque tenía sed de Dios. Y nosotros pareciera que esa sed no existe en nosotros. Nos conformamos simplemente con una pequeña palabra, con una pequeña predicación, con una canción de vez en cuando. No sé, como que el Señor me está inquietando que tú también tengas ese tipo de sed que nosotros queremos tener, que es esa sed por Él. Esa sed por su palabra, esa sed por conocerlo más, esa sed por experimentar más de su amor, más de su paz, más de su poder. Sí, está bien experimentar su poder, pero más que su poder, experimentarlo a Él, conocerlo a Él, sin importar el costo. Este personaje se metía en los lugares más oscuros, más tremendos, más demoníacos, porque ahora lo sabemos que eran lugares de diabólicos, porque estaba en búsqueda de Dios. Tenía sed hasta que se encontró con Cristo, que podía saciar esa sed. Y me preguntaba de nosotros hasta dónde hemos sacrificado comodidades, hasta dónde nos atrevemos a llegar con tal de llevar el Evangelio. Nos dicen, no, aquí no se puede hablar de Cristo, o si no, lamentablemente aquí no puedes trabajar. Dice, pues no trabajo aquí, punto. Pero no, está bien, con tal de no perder mi trabajo me quedo callado, ¿qué carajo? ¿Qué importa? Lo importante es que tenga comida en mi casa. Y allá pues que se mueran, que se vayan al infierno. Pero si el Señor ha puesto en tu corazón ese llamado, esa carga por compartir el Evangelio, primeramente está esa carga. ¿Estamos dispuestos a pagar esos precios hoy en día? ¿Estamos dispuestos a hacer como hicieron los primeros apóstoles, como hizo Pablo? Y leía yo apartes de eso que quiero hoy compartirles, que quizás esos apartes rara vez los leemos aquí o rara vez los lees en tu casa. Voy a leer aquí pedacitos. Me decía mi esposa, uy, pero eso está muy largo, ¿cuánto le va a salir? Bueno, no importa, voy a leer. Está en Hechos 14, voy a leer en Hechos 14, Hechos 17 y Hechos 20. Y acá habla de Pablo y Bernabé. Pablo, el apóstol de los gentiles.
Dice, cuando Pablo y Bernabé entraron juntos a la sinagoga, Hechos 14 del 1 al 4, entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. ¿Cuántos quieren que eso pase también cuando ustedes hablen? Que crean, que cuando tú hables, por lo menos que la persona a la que le estás hablando crea. Tanto judíos como griegos creyeron, pero unos judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo se detuvo allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en que el Señor confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Entonces, mira, a pesar de las confabulaciones de acabar con ellos, de dañarles en la predicación, él persistió en predicar. Y el Señor confirmaba con su gracia y hacía señales y prodigios a través de esas predicaciones que él hacía en ese lugar. Y es muy lindo para el ego cuando un mensaje sale lindo y te dicen, uy, qué buena palabra. Pero debe ser más glorioso el ver que ha sido Dios, el Espíritu de Dios que ha obrado. Porque hay muchos mensajes bonitos, hay muchos mensajes que motivan, que la gente, ay, qué lindo, qué poeta, qué prosa, qué capacidad de expresión. Pero lo hermoso cuando ver que el Espíritu de Dios ha obrado en una persona, con señales y prodigios, maravilloso. Pero que no sea para tu ego, sino que sea para exaltar el nombre del Señor. Que tú digas, wow. Y que la gente pudiera decir o pueda decir, wow, el Señor es real. El Señor está aquí. Yo le pido al Señor que eso pase cuando tú prediques la palabra. Yo sé, estoy convencido que el Señor está en este lugar. Aquí está el Espíritu de Dios. Y su Espíritu trabaja en cada corazón. Porque su palabra, dice, no vuelve vacía, sino que hace conforme a su voluntad. Es tan grande el amor que Él obra a través de ese poder, transformando vidas, transformando corazones, afirmando mi fe, afirmando mi convicción de su amor por mí, de su plan perfecto para mí, de que hay un propósito maravilloso para ti y para mí. Que mi gozo sea el de poder decir, a la verdad el Señor está aquí. Que mi gozo sea poder decir, a la verdad el Señor está con nosotros. Y este pastor David Platt hablaba de una iglesia en la que lo invitaron a predicar. Y entonces el pastor también les había hablado de que había llegado un misionero de Japón. Y este misionero de Japón estaba hablando de la bendición de llevar el evangelio a lugares donde no se ha llevado el evangelio. Y entonces este pastor de la iglesia empezó a amenazar a la gente para que diera dinero para las misiones y les decía, ustedes tienen que dar dinero para las misiones porque si ustedes no apoyan a este predicador, el Señor se va a llevar a sus propios hijos a las misiones. Como quien dice, los amenazó en que las misiones era un castigo. Y entonces todos empezaron a aportar con tal de que, pobrecitos, mis hijos no se vayan mis hijos como que se queden aquí. Manden al japonés ese, mándenlo. ¿Cuánto hay que dar? ¿Cuánto hay que dar? Yo, con tal de no ir, tome 100 y me 200. Vaya usted, que yo lo apoyo desde aquí. Y en otra iglesia que él fue a predicar, él hablaba de sus viajes por Indonesia, de sus viajes por Asia, y le decían que, pues sí, qué bueno que usted vaya por allá, pero ojalá esos infieles se mueran. Todos esos terroristas musulmanes, que el Señor acabe con ellos, le decían. Y él dice, ¿qué? Yo no podía creer que están diciendo estos. Si estos tipos se mueren sin Cristo, su muerte es una muerte eterna. ¿No alcanzan a dimensionar eso? Y daban gracias a Dios, es la otra realidad, ¿no? América. Daban gracias a Dios por América en estas congregaciones que hemos visto también durante esos últimos meses de trompismo, de derecha. En América, gracias a Dios porque en América tenemos las riquezas. Gracias a Dios porque aquí tenemos la libertad. Gracias, Señor, por estas iglesias grandes que son cómodas. Gracias porque en América aquí podemos tener libertad para predicar. Pero aquí no hay ningún precio que pagar, ningún riesgo que correr por predicar el evangelio. Ese es el sueño americano. Un evangelio cómodo, un evangelio fácil. Me pregunto qué pasaría si tuviéramos que correr
porque estamos acá reunidos y llegan las autoridades a acabar aquí con este lugar y a rompernos las luces, quitarnos la cámara y apresar a su pastor. Yo diría, no, yo no soy, es él, es Álvaro. Se llevarían a Álvaro. Pero en serio, leo en Hechos 17, no te vayas Álvaro, es bromeando. En Hechos 17, en el versículo 16 en adelante, mira otra historia aquí. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Atenas era el centro de la adoración politeísta. Todos los dioses de la mitología griega estaban allí en Atenas. Allí estaba Zeus, Marte, Apolo, todos los dioses, Minerva, Afrodita y todo. ¡Wow! Y allí estaban las estatuas hermosas, me imagino, de granito, de mármol. Pero Pablo dice que su espíritu le daba, ¡ay! Tanto ídolo, ¿qué es esto? Tanta idolatría. Y entonces discutía con los judíos y gentiles en la sinagoga temerosos de Dios y diariamente discutía en la plaza con los presentes. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, que era el monte donde estaba Ares, la diosa Ares, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Estaban allí como cuando uno se para en las redes a mirar qué nueva cosa ha pasado. ¿Cuál es el verso? Hechos 17, 19. Gracias. En otra versión dice, a oír y hablar novelerías. Allí estaba la gente como ese era la red social de ese entonces. Ese era el Facebook de Grecia, Atenas y el Areópago. Allí iban todos a chismosear a ver en qué andaban, cuál era la última moda, el último dios, el último chisme. Queremos oír esas cosas extrañas que tú dices. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, les dice, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, allá había un dios para cada cosa, estaban todos los dioses del Olimpo allí representados. Hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. O sea, tenían de todos los dioses y por si las moscas había, me imagino, un pedestal y encima nada. Solamente una placa, al Dios no conocido, por si acaso. Pues ustedes... Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso es lo que yo les estoy anunciando. A ese Dios invisible, a ese Dios que no se le puede hacer una imagen, a ese es de lo que yo les estoy hablando. Y continúa hablando, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra. Este Dios no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él es el que da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Este Dios no mora en templos, queridos. Por eso me da me da como risa cuando algunos predicadores dicen, aquí en la casa de Dios es donde no necesariamente en la casa de Dios. Esa es una casa de adoración, es una casa de alabanza, es una casa de predicación, pero la casa de Dios eres tú mismo. No necesitas ir a un templo, porque acá mismo Pablo nos recordaba, el Señor no mora en templos ni en lugares hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo. Él es el que da a todos vida y aliento. En otras palabras, nuestra adoración, ahora, como dice en algún lugar, el culto racional, es aquí en mi interior. El Espíritu de Dios mora en cada uno y allí estás tú, adorando al Señor, en todo lugar, porque Él está en ti en todo lugar, en todo momento. Obviamente aquí aprovechamos este instante para proclamar su palabra, para exaltar su nombre. Cuando cantamos no es para que preparemos antes del mensaje. Cuando cantamos es porque estamos reconociendo eso, reconociendo su grandeza, reconociendo sus atributos, reconociendo su gloria, reconociendo Dios eterno, el Dios que da a todos nuestra vida, el Dios que nos ha perdonado, el Dios que envió a su Hijo
Reconocemos lo que Él es, lo que Él ha hecho por nosotros. Eso son alabanzas, eso es glorificarlo. Nuestro espíritu entonces sí se enardece cuando vemos los ídolos, cuando vemos la gente perdida, cuando vemos la gente adorando cosas que no son, metidas en religiones extrañas, adorando falsos ídolos como Pablo. Y Pablo se enardecía y empezó allí, llegó y se hizo notorio para que pudiera tener la oportunidad de proclamar el verdadero evangelio. Hechos 14, versículo 19 en adelante. Estaba en otro lugar. Dice, vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y ahí estaba predicando Pablo, y dice, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, que estaban pensando que estaba muerto. Pregunto yo, ¿cuándo en tu vida te has puesto a predicar y te agarraron a piedra, a palo? ¿Cuándo predicó tu, cuándo tu vida estuvo en peligro por predicar la palabra? Y acá dice que apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. O sea, ¿cuánto lo habrán arrastrado? Pensando que estaba muerto. O sea, ya le dio un durísimo. Ya tirado todo ensangrentado. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó. ¡Wow! Pablo tremendo. Me imagino todo reventado, todo moreteado. Así. Uy, no, tranquilos. Yo sigo. Se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente Pablo partió con Bernabé hacia otra ciudad, hacia Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, en Derbe, o sea, el tipo todo apedreado, vuelto nada, sangrado, dijo, uy, no, yo mañana no predico, me duele todo. Qué pereza. No, ahí al otro día, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. Imagínense a Pablo ahí todo con la boca así, imagino. Muchachos, hay que perseverar en la fe. Con el ojo cerrado. Hay que seguir adelante. Dios es bueno, ánimo, ánimo. Pero uno con un dolor de espalda dice, ay no, yo no me paro hoy. Te seguiré hasta lo último de la tierra, le dice el novio a la novia. Por ti cruzaría mares, cruzaría océanos. Eso sí, si no llueve. Y luego les dice, exhortándolos a que perseveraran en la fe, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, hasta la muerte estaba hablando. Entrar en el reino de Dios estaba diciendo, va a haber mucha tribulación de aquí hasta la muerte, muchachos. Así que esto no es ninguna noticia, eso no les extrañe. Pablo sufría entonces por causa del evangelio, incluso hasta ofrecer su vida si era preciso. Y yo le preguntaba al Señor y yo le digo al Señor, dame el valor, porque yo me lo he preguntado hablando de tú a tú conmigo. Le digo, mí mismo. Así le digo, mí mismo. ¿Tú serías capaz de ofrecer tu vida si fuera necesario? ¿Serías capaz de pagar ese precio si llegara el momento? Y eso mismo te pregunto yo a ti hoy. Si allí donde tú estás te dijeran, uy, ahí está Mateo en el front ese tipo es cristiano. Pregúntele y verá, ¿usted es verdad que es cristiano? Porque aquí no nos gustan los cristianos. Vamos a hablar con el jefe porque su jefe es budista y le hartan los cristianos. Mateo, no, pues yo cristiano, pues a ver, no, ¿qué pasa? Yo soy una persona, yo soy open mind. Y uno podría decir, yo soy muy abierto, yo soy muy tolerante. No. No estoy diciendo que tú, pero estoy diciendo que yo pudiera haber sido esa persona. Pensaba en Daniel. No, pensaba en los amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. Esos amigos de Daniel
el rey emitió una orden que todos deberían adorarlo y que si no lo adoraban los echarían al horno del fuego. Y se dieron cuenta que estos muchachos estaban desobedeciendo la orden de adorar al rey. Le dijeron, muchachos, ustedes los agarraron desobedeciendo el decreto, caminen porque van al horno de fuego. Y todos dijeron, pues vamos. Y los amarraron y los iban a lanzar al horno y dijeron, vamos a calentar más ese horno para que se friten estos tres desobedientes. Y calientan y mandan a los esclavos, caliéntenme más ese horno porque vamos a fritar estos desobedientes. Y los tipos que estaban echándole más fuego al horno, era tanto el fuego que echaron que los propios tipos que estaban alimentando el fuego, la llamarada los quemó también y se cayeron dentro del fuego. Ahora sí, metan los muchachos allá para que se den cuenta, el verdadero Dios, el verdadero ídolo. Allá fueron esos muchachos y cuando los arrojaron al fuego, el rey quedó impactado. ¿Cómo así? No les hacen nada las llamas, ni cosquillas. Pero miren, en medio de ellos hay otro hombre. Parece un ángel y se mueve con libertad en medio de ellos. Cuando sacaron a estos muchachos, se dieron cuenta que ni siquiera sus ropas olían a quemado. Lo único que se había quemado eran sus ataduras. Se movían libremente en medio del fuego. Alguien había estado con ellos preservándolos. Pero ellos le habían dicho al rey, pues no vamos a adorar al rey y si usted nos echa al fuego, de todas maneras no adoraremos al rey. Porque sabemos que nuestro Dios tiene poder para librarnos del fuego. Pero aún así, si no nos libra del fuego, tampoco nos arrodillaremos delante de ti, rey. Solamente nos arrodillamos delante del verdadero rey. Y uno dice, uy, siempre que pienso en ese pasaje, pienso, Dios mío, qué fe, qué convicción, qué valor por el verdadero Dios. Digo, Señor, ¿podría yo ser capaz de arrojarme al fuego con tal de no negarte? Hechos 20, en el versículo 19 en adelante, aquí Pablo se está despidiendo. Ya son las últimas palabras antes de partir hacia otra ciudad donde Pablo ya sabía que iba a ser sus últimos momentos. Dice, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciéndome que me esperan cadenas y aflicciones. Mira que el Espíritu Santo le mostraba a Pablo, tranquilo, ve que no va a pasar nada, no. El Espíritu Santo le mostraba a Pablo, ánimo porque te esperan cadenas y aflicciones. Pero vamos. Y uno diría, uy, ¿me esperan cadenas y aflicciones? No sé. Pues yo estoy aquí bien. Pues yo puedo seguir predicando aquí el Evangelio. ¿Para qué me voy hasta allá? ¿Aflicciones y cadenas? Ay, no, yo no quiero. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y mi ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio y la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por lo tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, yo no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados.
Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Triste. ¿Hasta cuándo nosotros tendremos la oportunidad de predicar el Evangelio? Quizás mañana ya no estemos vivos. Nadie tiene comprada su vida. En cualquier momento, cruzando la calle, bueno, para la muestra, lo que ha ocurrido recientemente con estos amigos vuestros. Salieron de la iglesia o iban, no sé, iban o ya salían. Salían y ¿qué iba a pensar uno que no va a poder regresar nunca a su casa? Que el Señor lo llamó ya que se vaya para la casa. Efesios 1, del versículo 13 al 21, dice, en Él, aquí está hablando de en Cristo, ustedes después de escuchar, yo ya lo había hablado en estos días, ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Por esa razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pablo oraba por todos sus hermanos. Y al mencionarlos en mis oraciones decía, yo pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Y a esa esperanza me refiero porque este muchacho del que les hablaba no sabía cuál era el propósito de su vida. Él decía que en todo ese buscar y buscar en las sectas, en los brujos, en los adivinos, hubo un momento que ya no encontré nada, mi vida no merece vivirla, me quiero quitar la vida. Ya estaba pensando en suicidarse y estaba planeando cuál era la droga que lo iba a sentir, lo iba a hacer dejar la vida sin que le doliera tanto. Hasta que alguien le habló de este predicador en algún lugar y fue allí y allí se encontró con Cristo. Mi oración también hoy, la oración tuya, es que nuestros ojos con nuestros ojos espirituales podamos ver la esperanza de nuestro llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia de nosotros, de sus santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? El máximo llamamiento de un creyente no es el sueño americano, entonces. No es la exaltación de mi ego y de mis títulos y de mis riquezas, sino es la exaltación de Dios. Es poder contemplar su gloria, contemplar su hermosura, poder habitar con Él, poder experimentar su poder. Nuestra vida desprovista de propósito, anoté aquí, se vuelve vacía, se vuelve monótona. Si no hay un propósito por el cual yo vivo, qué aburrido. Yo pensaba en eso cuando veía a mis hijas, a las chiquitas que ya van creciendo, y digo, el tiempo ha pasado y mírelas, ahí van. ¿Qué hace que estaban tomando tetero en la cuna? Ni hablaban, chupaban dedo. ¿Qué hace que mi hija Estefanía, que ahora se está graduando, estaba como ellas? Y en 10 años ya van a estar también en el college, y en otros 2 años ya esta se casa, las otras se casan y la vida sigue. Y todos estamos pasando por el mismo ciclo.
estudiar, quizás buscar un empleo, quizás buscar un novio, un esposo, tener otra vez hijos y el ciclo sigue. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? El verdadero propósito es ser hijos de Dios. Porque después de que ese ciclo acabe, si no hubiera propósito, simplemente sería eso: vanidad. Como los ateos dicen, ¿no? Esta es una vida y ya, y después de esta vida ya se acabó. Disfruta como quieras. Haz lo que quieras. Total, esta es una sola vida y una sola oportunidad. Aproveche. Pero yo pienso que esos ateos deben vivir muy desilusionados, tristes, porque no hay propósito en realidad. No hay propósito en nuestra vida. Y el verdadero propósito se encuentra al encontrarnos con Cristo, encontrarnos por su amor por nosotros. Su poder y fuerza es vital, es eficaz, es energía, es autoridad, es poder explosivo, el mismo que levantó a Jesús de los muertos y lo exaltó en grado sumo. Ese es el poder que está en nosotros. Que no nos dé susto y no nos dé miedo y no nos dé pereza, no sé, porque podamos experimentarlo, que cuando hablemos con alguien podamos estar seguros de que allí hay poder cuando estás compartiendo tu palabra, que hay poder cuando estoy levantando una oración por alguien o por mí mismo. Y acá dice en el versículo 20, ese poder que está en ustedes, ese poder que el Señor les regaló, con el cual selló sus promesas, dice, ese mismo poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de toda autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra en este siglo, sino en el venidero. Todo lo sometió bajo sus pies. Ese es el Cristo en el que creemos, el que está sentado en lugares de gloria. Todo está sometido bajo su poder, por encima de todo principado, poder, autoridad, imperio, presidente, por encima de Estados Unidos, de Rusia, de China, de los más grandes de este planeta. Allí está Cristo y todo está bajo sus pies. Y Él es la cabeza de las cosas y todas esas cosas se las dio a la iglesia. Acá dice, todo lo sometió a sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Este Cristo es tu cabeza. Y ante Él todas las cosas se someten, se sujetan a Él, dependen de Él. Ese es tu Cristo. El Cristo en el que hemos creído. Todas las cosas se someten, se sujetan a Él. Toda autoridad se somete a Él. Ese es en el que he creído, en el que tú has creído, en el que tú has creído. Estando muertos en nuestros delitos, nos dio vida junto con Él. Nos resucitó junto con Él. Nos sentó junto a Él. Por eso termino con Filipenses, si es que termino con Filipenses 3, del 3 al 14. Filipenses 3, del 3 al 14. Aquí está Pablo hablando de quiénes somos nosotros. ¿Quién eres tú? Dice, somos nosotros la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios. Recuerdo cuando el Señor se encuentra con aquella samaritana en el pozo de Jacob. Y él le dice, dame agua, dame de beber. Le dice, ¿cómo es que tú me pides a mí agua? Yo soy mujer y además soy samaritana y tú eres judío. Nosotros ni deberíamos estar hablando acá. Y el Señor le dice, o ella le dice, nosotros adoramos en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que es allá en ese otro monte. Nosotros adoramos en Jericín, ustedes adoran en Jerusalén. Y el Señor le dice, no, ya no, llegará el tiempo en que ni es aquí ni es allá. Porque el verdadero adorador adorará en espíritu y en verdad. Y acá está diciendo Pablo eso. La verdadera circuncisión, o sea, los verdaderos creyentes, los verdaderos miembros del pacto, son los que adoran en el espíritu de Dios. Nos gloriamos en Cristo Jesús, dice, no confiando en la carne, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne.
Porque Pablo decía, si alguno puede decir que confía en la carne, yo puedo decir que confío en mi carne, más que ustedes. Yo, circuncidado a los 8 días de nacido, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, fui hallado irreprensible, o sea, nadie tenía nada que decir de mí. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. O sea, su carne, sus atributos, sus pergaminos, su PhD, su dinero, su puesto en el concilio, eso le valía basura, con tal de tener el amor de Cristo, conocer a Cristo, estar en Cristo. Porque sabía que Cristo era mucho más valioso que cualquier otro tesoro que se pudiera encontrar uno en la tierra. Porque es el momento en que nosotros como miembros de esta sociedad occidental valoramos más los tesoros físicos, el oro, la plata, el dinero, la cuenta bancaria. Y el Señor compara el reino de Dios con aquel hombre que va por un terreno y se encuentra un tesoro. Y cuando se encuentra el tesoro, dice, uy no, una perla de gran precio, baila en tierra y la tapa y sale corriendo a comprar ese terreno. Y todos le dicen, uy, pero tú estás loco, ¿para qué quiere comprar el terreno? Eso está baldío, no hay nada ahí. Tranquilo, yo sé cómo le digo. Vende todo lo que tiene porque quiere comprarlo, allí hay un tesoro escondido. Y él dice, así es el reino de los cielos. Aquel hombre vendió todo lo que tenía para poder tener la perla de gran precio. Él sabía que allá había algo valioso. Nosotros podemos despreciar todo lo demás que es temporal. No quiere decir entonces que ahora te vayas a vivir como un ermitaño a una cueva, porque entonces eso fue lo que hicieron los cristianos del medioevo, porque pensaban que así adoraban, que así agradaban a Dios. Pero no era la idea. La idea era de poner nuestras prioridades en orden. Saber que mi prioridad es Cristo, que es el Señor, y que lo demás después se pone en su debido orden. Que todo es temporal, que Él es el que maneja mis finanzas, es el que maneja mi camino, es el que maneja mis habilidades, es el que maneja mis circunstancias, y yo rindo mis circunstancias. Así como esa perla de gran precio, aquel hombre gastó todo lo que tenía para tener ese terreno, porque allí estaba el tesoro verdadero. Ese es el reino de los cielos, dice el Señor. Y Pablo dice, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Pablo tenía una concepción de Cristo que me asombra. El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y nosotros sí, pues Cristo sí fue a la cruz, Cristo sí pagó el precio, me perdonó. Pero, y sí, ya, la hice, ya. Siguiente. Ahora otras cosas que hacer. Ya, Cristo ya lo logré, Cristo, sí. Ahora, mi PhD. Ahora, subir y ascender en la escala del éxito. Ahora, levantar. Pero él dice, hay un incomparable valor en conocerlo a Él. Porque Él tenía su mirada puesta no en lo temporal, sino en lo eterno. Como que Él veía más allá con unos lentes de tercera dimensión. Y Él miraba más allá, la gloria final, la gloria venidera. Por eso Él decía, todo esto lo tengo yo por basura, con tal de conocer a Cristo, con tal de estar en Cristo. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a estar en la resurrección de entre los muertos. Nosotros estamos en Él y hemos participado de sus padecimientos al creer en Él. Porque al creer en Él, dice Pablo en otro lugar, que nosotros fuimos bautizados juntamente con Él. Y no solamente fuimos bautizados con Él, sino que también resucitamos con Él. O sea, el día de resurrección no es de gozo porque, Cristo resucitó y qué duro. Ese tipo es un duro, se levantó entre los muertos y entonces, wow, Cristo, no. El día de resurrección es un día de gozo porque yo también
He resucitado con Él. Ya mi tiquete está allí con Él en los lugares celestiales. Él dice en Efesios 1, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Él venció el poder de la muerte como las primicias y luego vienen todos nosotros, los demás, juntamente con Él. En el versículo 12 dice, no es que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. No es que yo lo haya alcanzado todo, ni tú lo has alcanzado todo, ni nadie lo habrá alcanzado todo. Sigue adelante, sigue adelante. Hay una palabra en inglés que es resilience. Resilience. Y que resiliencia, yo creo que esa palabra no existe en español. Yo digo que lo más cercano a esa palabra es perseverar, perseverancia. Eso es como comparar el ave fénix de la mitología, que la quemaban y quedaba en cenizas y se volvía a levantar. La mataba, eso es como las cucarachas de hoy. Entonces las extermina y al otro día vuelven a aparecer ahí, pero ¿qué pasó si yo las exterminé? Y siguen apareciendo y siguen apareciendo. Dicen los científicos que después de una guerra nuclear todo se destruye y que al rato cucarachas por ahí. Son las únicas que van a resistir. No es que te esté diciendo que somos cucarachas, pero en Cristo tenemos el poder de la vida eterna. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, y eso es importante, que también nosotros lo hagamos. Olvidando lo que queda atrás, ya lo había dicho la otra vez tal vez, me extiendo a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi pasado no importa. Si la embarré hace 5 años, si la embarré en el 2001, no importa, ya no existe. En Cristo soy nueva creación. Cuando el Señor habló con Nicodemo, Nicodemo no lo entendió. Nicodemo, que era miembro de los fariseos, miembro del concilio. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Nacer de nuevo? ¿Qué es eso? ¿Será que uno siendo viejo puede meterse otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No, yo no estoy diciendo eso, Nico. Lo que estoy diciendo es que hay que nacer de agua y del Espíritu. Hay una nueva creación cuando creemos en Cristo. Y si soy nueva creación, quiere decir que lo anterior ya no existe. Si soy una nueva creación, quiere decir que todo soy nuevo. No es que de pronto me creó todo, pero este brazo se quedó por fuera, entonces este brazo sigue haciendo maldades. Entonces yo, venga para acá. Yo soy nueva creación, pero este brazo es que le cuesta un trabajo. Como en los Locos Adams, no sé si hay una mano que camina sola por la casa. Dedos. Una mano sola que por ahí le quedó. Se insiste ella. Toca traerla para acá. No, somos nueva creación. Todo nuevo. Un corazón nuevo, una mente nueva. Estamos creciendo en Él. Nuevos. Hemos pasado del Adán terrenal al Adán espiritual, que es Cristo. Nuestro ADN espiritual fue transformado. Siempre se los digo, los vuelvo a decir. Somos descendientes de Adán, pero cuando nos encontramos con Cristo, nuestro ADN espiritual es clonado y nos convertimos en una nueva especie. Hijos del ADN de Cristo, del ADN del último Adán. Este último Adán se hace así como hombre para que Él, en representación de todos estos Adanes corporativos, vaya al sacrificio y reciba la ira del Padre para que pague el precio por el pecado del Adán caído. Y nosotros, al creer en este último Adán, recibimos toda su justicia, recibimos todo el poder del Espíritu de Dios, recibimos el poder de vivir eternamente, recibimos el regalo de permanecer con Él, de ser parte de la verdadera vida y dar fruto que permanece para siempre. Podemos estar sentados con Él a la diestra de Dios, junto con Él en lugares celestiales. ¿Cómo hago yo para sentarme al lado de Dios? ¿Qué tan puro tengo que ser? Totalmente puro. ¿Y cómo hago yo entonces para ser puro? Pues por la obra de Cristo. Así que no poniendo la confianza en la carne, sino poniendo la confianza en Cristo.
Ven, juglar. Y cantemos dándole gracias al Señor por su palabra. Estando en Cristo, ahora tu vida y mi vida tienen un propósito, tienen una meta, el supremo llamamiento que dice Pablo. Dice, yo confío y prosigo y me extiendo hacia allá. No veo lo que pasó, eso ya quedó atrás. No pongo la confianza en mis capacidades, en mis habilidades, pongo la confianza en la habilidad que Dios ha puesto a través de mí. Por eso cantábamos hoy que Él es mi esperanza. Él es el que te levantó, Él es el que te restauró. Por eso ahora vivo y tú vives en Él. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Has sido fiel, has sido fiel. Gracia que me levanto, nombre que me restauró. Has sido fiel, has sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Nunca fallará. Nunca fallará. Ahí con tu copa y tu trozo de pan vamos a compartir la cena, la Eucaristía. En realidad es acción de gracias. Gracias por su obra. Gracias por su gracia que nos levantó, que nos restauró, que nos justificó, que nos santificó, que nos ha levantado como esa rama caída. Muertos en nuestros delitos y pecados, nos llevó
y nos vivificó y nos hace fructificar en Él. Si estás pegado de la vid verdadera, simplemente disfruta porque vas a dar fruto, un fruto que perdura. Porque yo recibí lo mismo que hoy te transmito. Y el Señor, cuando iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman porque este pan es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tantas veces como lo beban, bébanlo en memoria de mí. Sin ser pecado, Él se hizo pecado para que tú, sin ser justo, recibas su justicia. Y hoy disfrutamos de un nuevo pacto establecido con mejores promesas. Recibimos sanidad. Experimentamos hoy tu perdón. El privilegio de saber que estamos en el trono de la gracia. De saber que somos aceptados y aceptables para siempre. Coherederos contigo de todas esas buenas promesas que hiciste a tu pueblo y a todos los que hemos creído en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Amén. Es que Mateo me hizo acordar de una historia que está en el libro de Hechos. Un día Pablo estaba predicando en una casa y había un joven que se llamaba Tíquico. Tíquico estaba sentado en la ventana y al ver que Pablo se extendía y se extendía en la predicación, Tíquico se quedó dormido en la ventana. Se cayó del tercer piso y se mató. Y todos dijeron: no, qué tragedia. Pero Pablo bajó y dijo: tranquilos, que él no está muerto. Y resucitó a Tíquico. Dijo: Tíquico, te tienes que aguantar el final del sermón. Así que tranquilos, que si se duermen, el Señor los despierta. Amén. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora, 10:30 por Facebook Live. Compártelo. Y también, si el Señor pone en tu corazón apoyar financieramente, puedes hacerlo. Ya conoces el número 754-422-5193. 754-422-5193. Allí puedes hacerlo por Zelle y enviar tus ofrendas. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles en el momento de oración y compartir la palabra, y luego el domingo. Gracia y paz.